gracias por acompañarnos este sábado 18 de julio, Pepe, mitad del mes ya, otra vez. Sí. ¿Te vas a ir de vacaciones o no? ¿En qué etapa vas del luto? ¿De aceptación, de conciliación, de resiliencia? Resiliencia. Hoy tenemos el privilegio de platicar con un empresario muy inquieto de Chihuahua, joven, Jorge Rodrigo Cruz Camberos. Él viene hoy a presentar el libro Chihuahua, Corazón del Norte. La verdad es que es un documento que vale la pena leer porque creo que Jorge vació ahí todo su conocimiento y quizá no estemos de acuerdo en algunas cuestiones, pero está muy bien, está bien elaborado porque aborda todas las vertientes de la ciudad, pues de cómo ha venido de una ciudad semirural, ¿no? De 300,000 habitantes, que yo recuerdo en los 80s, a una ciudad de 1 millón de habitantes. Jorge, bienvenido, buenos días. Gracias. Ahora, pregunta, ya estás igual que Antonio Valadez, quien le pedí que hiciera una reseña de mi libro. Sí, y dice, no estoy de acuerdo en la reseña, ¿no? Aquí platicando, ¿no? Ahorita sí. la hora, ¿qué es lo que no estás tan de acuerdo, ¿no? Pero gracias por recibirme, Pepe. Un placer. Oye, en el prólogo aclaras que este no es un programa de gobierno ni una promesa de campaña, sino una visión de la ciudad. ¿Qué te decidió publicarlo ahora? ¿Qué quieres provocar en la conversación pública? Y como dicen, ¿y sí? Fue coyuntural, fíjate, porque a la hora son experiencias. Me tocó ser presidente de Coparmex en pandemia, presidente del CODER, presidente del CODECH, presidente de Desarrollo Económico, y veo que el principal reto que tenemos los mexicanos es la falta de continuidad de los proyectos. Cada 3 años, cada 6 años nos volvemos a reinventar, aunque lleguen del mismo partido político. Y eso me lleva a la falta de estrategia de comunicación que también tiene la sociedad y el sector productivo. Y en una plática que tuve en la Canaco, que me pidieron hablar un poco de Chihuahua, cómo veía Chihuahua, gustó mucho esa plática y fue donde dije, espérate, ¿cómo le hago para que más gente conozca de esta plática? Entonces ahí brinca tanto el podcast como el libro. Entonces básicamente son reflexiones, experiencias, no solo mías, también de expresidentes de desarrollo económico que básicamente construyeron mucho lo que me tocó a mí ejecutar en mis 3 años como presidente. No, y hasta cierta manera esas posiciones en las que estuviste pues no son de ejecución, sino más bien de tratar de incidir, de influir. Entonces pues te toca ver los juegos de la barrera, pero también hacerle señales al toro para ver dónde se vaya, ¿no? Entonces, hasta cierta manera debe ser algo frustrante ver las cosas que se dejan de hacer, ¿no? Y aplaudir las que se... Totalmente, aunque sí hay que decirlo, creo que tuvimos una excelente colaboración con Marco Bonilla. Los últimos años, sobre todo, se aceleró mucho con la gobernadora, cosa que no vimos en la administración anterior. Ahí al contrario, empezamos muy rápido y luego se fue frenando con el desgaste del gobierno. Entonces, sí se avanzan muchas cosas, pero definitivamente entre más vas avanzando, más nuevas cosas surgen. Jorge, pregunto directo, ¿no te motivó entonces la política a hacer este libro? O sea, participar como candidato a algún puesto de elección popular. Es que va de la mano, porque si te pones a ver, y esto es una reflexión que he hecho en los últimos días, no se trata de ser el candidato por ser el candidato. O sea, en realidad lo que queremos es incidir en que tengamos un mejor Chihuahua, mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, y hay muchas formas en las que podemos incidir. Coyunturalmente hay la posibilidad de poder llegar directamente al Ejecutivo y poder ejercerlas. Porque si hay esa frustración de repente que no avancen las cosas como a uno le gustaría, pero creo que el objetivo es mayor que llegar a ser diputado, alcalde, gobernador. Es cómo incidimos en que en realidad haya movimiento social en nuestro estado, de que se mejoren las características, las formas en las que viven los chihuahuenses. Y en ese sentido, hablas en tu libro de que una ciudad no se construye con puentes, sino con sentido. ¿A qué te refieres con el tema de sentido? Sentido es entender desde la ciudadanía la necesidad que tiene. A la hora, hoy por hoy, sí se está discutiendo mucho Poniente 5, se está discutiendo si la infraestructura que se está generando es la adecuada para los lugares adecuados. Creo que estamos ahorita en una situación de
remediar problemas que se tuvieron que haber hecho hace 5, 10 años. Pero tenemos que ir más de fondo, en realidad, entender a la gente, y recae mucho en qué es lo que queremos lograr. Y lo que queremos lograr es que la gente en realidad tenga todos sus servicios a un rango de 20 minutos de su casa. Fuente de trabajo, fuente de salud, dispersión, diversión y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que decimos, porque no lleva nomás el construir puentes. Deberíamos estar hablando de transporte público, por qué hay tantos carros ahorita, por qué se legalizaron tantos carros, qué está sucediendo con nuestro concreto, por qué hay tanto desgaste, tantos baches, por qué no hay recrovías, por qué no hay ciclovías y demás. No, creo que es un concepto mucho más global que solo pensar en construir puentes. No digo que los puentes estén mal, qué bueno que se están haciendo. Sí tiene sentido. Sí tiene sentido, pero necesitamos complementarlo con en realidad toda esta ecuación buscando eso. ¿Cómo le hacemos para que cada quien pueda llegar a hacer lo que necesita hacer a 20 minutos de su casa? Obviamente cuando estuviste en los organismos empresariales como líder, te diste cuenta que Chihuahua ha crecido de manera impresionante, ¿no? En inversión, en empleo y en exportaciones. Pero la otra cara de la moneda es cuando vas a las colonias, te das cuenta que no se ha traducido en bienestar. ¿Cómo reflexionas? ¿Ha fallado el modelo o se tiene que ir ajustando ese modelo de Chihuahua en el desarrollo económico? Decir que ha fallado es erróneo y decir que no hay bienestar, pero sí creció más rápido la economía que los temas sociales. Y ahí es donde está el reto, ¿no? Sobre todo que nos empezamos a parecer cada vez más a una ciudad fronteriza. Y aquí es importante, necesitamos acelerar, frenar, meter clutch, llevar la velocidad para poder tener un crecimiento balanceado. Sí necesitamos el desarrollo económico que sea inteligente, pero a la par necesitamos que el desarrollo social también llegue. Y lo estamos viendo ahorita con focos rojos en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de infraestructura, en temas de educación. Y eso lo mides en base a las estadísticas de Coneval y de... Sí, para eso utilizamos el PIX, que es la gran ventaja que tiene desarrollo económico, que cuenta con esta unidad de inteligencia, de recabación de información, que hace propuesta, sobre todo para incidir políticamente en cómo mejoramos la ciudad. El libro también identifica a Riberas de San Bento, Punta Oriente y Vista Cerro Grande como zonas donde la ciudad ha crecido con exclusión y fragmentación. ¿Cuál sería la primera intervención que realizarías ahí y qué tan oneroso sería si estaría el municipio en posibilidades de hacerlo? Pues mira, yo creo que no es qué es lo que yo haría, es lo que se está recomendando y lo estamos viendo. Primero entender por qué se generó esos círculos de pobreza y fue por un tema de política pública, ¿no? El querer mandar vivir gente por tener precio económico para generar vivienda, que el objetivo en ese entonces era generar mucha vivienda en el país, pero la dejamos muy desconectada de la ciudad. Hoy por hoy ya vemos, el día de ayer me tocó estar en Riberas de Sacramento y vemos ya cómo va evolucionando la colonia. Platicando con la gente ahí, ha visto cómo ha mejorado esa colonia, pero es porque los servicios empiezan a llegar. Yo te diría que el reto es más bien no ir a generar nuevos círculos alejados de los servicios, porque hoy por hoy, mal que bien, va creciendo la ciudad, los va integrando y hay que cuidar de no volver a desintegrar a la gente que vive en Chihuahua. Una también de las reflexiones fuertes del libro es la movilidad social. ¿Cómo podemos traducirla, Jorge, en el caso de las familias de Chihuahua? ¿Qué indicador sería un indicador sencillo para verdaderamente entender que si hay movilidad social o qué nos falta para que se dé esa movilidad social? Y pues mira, lo más sencillo de medir es en realidad ver, tus hijos están recibiendo mejor calidad de vida de la que recibiste tú de tus papás. Y eso va para todos los niveles socioeconómicos. Si la respuesta es sí, hay movilidad social. Si en realidad no, algo está sucediendo. Y recae entonces a cosas esenciales como poder tener acceso a tener tu casa, el poder tener salud, poder tener educación, los elementos básicos que debe tener uno pues, para poder desarrollarse. Lugares de hacer deporte. Sí, que tengas ese espacio para poder estar con tu familia. El propio ingreso, ¿no? El ingreso, que todo recae en un ingreso, ¿no? Y si te fijas, mucho de lo que venimos proponiendo es la mejor forma de poder mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses es generando empleos que paguen bien y que traten bien a sus colaboradores. Oye, también señalas ahí que el 99.5% de las unidades económicas son micro, pequeñas o medianas empresas y hay que ayudarlas a escalar. ¿Por qué? ¿Qué necesitan para hacer la vida más fácil de
de estas unidades? Mira, yo te diría lo primero, y es un tema también que me ha tocado ver en las colonias, es primero que la gente se la crea que puede emprender. Sí hay una gran barrera y la gente cree que es imposible hacerlo. Ya cuando los convences y tú ya ves que el emprendedor trae el chip, trae una mentalidad diferente, llega un momento en el que el emprendimiento se estanca y no logra evolucionar. ¿Qué recae? Pues recae mucho en el tema de la informalidad. Es cómo dar ese brinco de la informalidad a la formalidad. Y eso recae acceso a crédito, mejor mentoreo. En realidad es un tema de mucho acompañamiento, porque es lo que anda buscando la gente. O sea, ya me enseñaste el cómo, ahora quién me va a ayudar a poder crecer y entender también que mucho el emprendimiento que vemos en las colonias es un emprendimiento de sobrevivencia, sobre todo liderado por amas de casa, madres solteras. Entonces recae, yo te diría, el 80% del emprendimiento recae en temas gastronómicos o temas relacionados a la belleza. Y hay una lógica detrás de esto. O cuidado de infantes, ¿no? Sí, porque necesitas tener un trabajo donde a la vez puedas estar cuidando a tus hijos. Oye, y ahí en ese tema, ¿dónde se debe de implantar el chip del emprendedurismo? Yo diría que recae mucho desde la primaria, secundaria, a entender que los mejores emprendedores ya son de 35 hacia arriba, donde ya tuvieron algo de experiencia trabajando y en realidad detectaron áreas de oportunidad, áreas de mejora, dónde puedo mejorar la vida de alguien, y ahí es donde en realidad tienes un emprendimiento que tenga más probabilidad de éxito. Jorge, en el libro también propones una ley de desarrollo económico más actualizada, pues, ¿no? Que contemple mecanismos de financiamiento regional a las MIPYMES. ¿Cómo se evitaría que esos posibles incentivos o créditos terminen distribuyéndose de manera incorrecta por relaciones políticas o empresariales y no por la productividad o impacto? O simulaciones, inclusive. Yo creo que es muy importante cómo nos involucramos como sociedad. O sea, si no estamos pendientes y demás, pues la verdad es donde se da la oportunidad de que alguien utilice malos recursos y buscar esa transparencia. Hoy por hoy yo te diría que creo que el municipio viene haciendo una excelente labor en generar fondos. Gobierno ha presentado también ya fondos de emprendimiento. Yo más bien estaría preocupado en este momento de que no se le vaya a dar continuidad, y por eso en el mismo libro se propone el tener una ley de desarrollo económico hacia la pyme. Y esto es para blindar, y no solo blindar, que quien vaya a llegar mejore los programas de emprendimiento con los que yo te diría son casi únicos a nivel nacional. El libro también proyecta más de 73,000 nuevos empleos industriales y tecnológicos, pero señala que solo entre 3,500 y 4,000 jóvenes egresan cada año de estas carreras alineadas con estas industrias, lo cual pues genera un déficit, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer para cambiar el chip otra vez de nueva cuenta de las universidades y escuelas técnicas? Pues yo te diría que no solo en las universidades, también es de nosotros como padres de familia, que los jóvenes entiendan en realidad dónde están sus oportunidades. Chihuahua, hay que entenderlo, es una ciudad industrial. El 42% de los empleos son del sector secundario. Más o menos el 25% del total de los empleos de esta ciudad son en lo que denominamos maquiladora, que está mal dicho, que es industria de la transformación. Sí, son empleos formales, es donde en realidad hay oportunidad, pero hoy por hoy no terminamos de entender que un chavo que salga con una carrera técnica y sepa hablar inglés va a tener accesos a salarios arriba de los 18,000 pesos. Un chavo que salga de Derecho de la universidad que ustedes les pongan mandar en 8,500, 9,000 pesos. Y una carrera técnica es mucho más corta a los 4 o 5 años de una carrera tradicional. Y ahí es donde, por un lado, tenemos que hacer conciencia, que la gente entienda dónde va a haber empleo, entender su vocación, y luego de ahí el ajustar la currícula de las universidades, que hoy por hoy vemos el sector privado de las universidades con esa flexibilidad más rápido de adaptarse, y donde tenemos que empezar a trabajar también con la escuela pública, que es importantísimo que no se nos quede atrás y empiece a cambiar su currícula. Inclusive tú sales de técnico, te metes a trabajar así que en la maquila, y puedes seguir tu carrera. O sea, está diseñado para que la escuela técnica sean los 2 primeros años de carrera, ¿no? Entonces, sí, y la parte técnica y la parte de oficios, hoy por hoy lo seguimos viendo. O sea, un chofer de camión, de tráiler, un soldador, un fontanero, hay ciertos oficios que empiezan a agarrar mucha relevancia y en realidad se vuelve una profesión. O sea, tú vas a Alemania, vas a cualquier país de este tipo, y muchos de los oficios ganan mejor que muchos de los profesionistas. Y de repente aquí como que vemos al oficio de segundo nivel, ¿no? Trata de hablarle a un plomero aquí en Chihuahua y
Sí. Y te cobran lo mismo que un doctor. ¿No? Sí, sí. Diferente tubería, pero sí. Un jardinero. Jorge, el tema del inglés, que tú fuiste muy incisivo desde que llegaste a desarrollo económico, ¿qué está pasando? Hay el esfuerzo que se hizo por el sector privado, que se sigue haciendo por el sector privado, para hacerlo obligatorio ya en las escuelas desde primaria. ¿Cómo va funcionando este esfuerzo? ¿Qué falta? ¿Dónde va el esfuerzo? Y también comparado con otras ciudades similares, ¿cómo andamos? ¿No? Ah, sí, ahí hay un estudio que tiene de SEC. Sí. Curiosamente, siendo ciudad casi fronteriza, no dominamos el idioma inglés. Y es esencial y entender, el inglés es lo que te va a ayudar si entras a la industria a avanzar más rápido. Si tú eres un chofer, puedes entrar a Estados Unidos. El inglés te va a abrir estas habilidades que se vuelve más importante que hasta tu propia carrera. Y tengo entendido que en Guadalajara hay más inglés que aquí en Chihuahua. Sí, lo vemos también en Yucatán, lo vemos en Nuevo León. Hoy por hoy sí decirlo, hay una gran apertura por la Secretaría de Educación, nos ha acompañado a ferias, que entendió muy bien de la necesidad. El tema es pues, que ahí viene cambio de gobierno, sí. Y no queremos otra vez volvernos a reinventar. Creo que se ha avanzado, nos falta mucho, sí falta muchísimo. Entonces sí viene esta parte de la parte pública que necesitamos reforzar, pero adicional a esto hay muchas herramientas ya. Hoy por hoy las aulas digitales las vimos en Jalisco, lo que están haciendo, lo que se podría estar haciendo en los centros comunitarios. Creo que hay otras formas en las que también podríamos estar abordando el tema del inglés. El capítulo sobre las mujeres propone la formación técnica flexible, guarderías vinculadas al empleo, transporte seguro y financiamiento especializado. ¿Cuál de estas medidas tendría mayor impacto inmediato y qué meta concreta establecería para medir los resultados? Yo sí te diría que si queremos hacer un cambio drástico es poner la atención a la mujer y sobre todo a la madre soltera. Si nos vamos a ver el total, esta ciudad es una ciudad de clases medias. 66% de la población es considerado C+ hacia arriba. Estamos hablando de salarios arriba de los 16,000 pesos. Pero sigue habiendo un 17% de la población que está por abajo de lo que llamamos el salario digno, de 11,500 pesos. Y cuando nos vamos a ver ese 17, básicamente el 70% son madres solteras que no están recibiendo una pensión, que están sí por arriba, algunas de ellas del salario digno, otras por debajo, pero son la única fuente de ingresos en su casa. Entonces ahí es donde sí, la realidad es que afecta mucho el que no haya guarderías para que la madre pueda salir a trabajar. Necesitamos más arroparla de que se la crea que puede ser emprendedora, porque ella sí recae en un tema de emprendimiento porque no tiene otra, y cómo ayudarle sobre todo con créditos para que pueda emprender. O con la infraestructura para que pueda salir a sí, un mejor a trabajo. través de guardería o dar las herramientas para poder trabajar de forma remota, pero pues ahí vuelves a lo mismo, necesitas hablar inglés, necesitas tener algo de conocimiento de computación, tener ciertas habilidades para poder tener ese tipo de empleos que hoy por hoy existen. Jorge, uno de los grandes temas y rezagos en México, yo creo que en el mundo es un problema mundial, pero muy evidente en México, es la corrupción. Ahí comentas también que darle dientes a la vigilancia ciudadana, establecer trazabilidad total del gasto, auditorías preventivas y denuncias que produzcan consecuencias. ¿Qué propones ahí en particular para el tema de cómo organizarnos desde la ciudadanía para atacar el problema de la corrupción? Primero entenderlo, y a mí sí me preocupa estos nuevos políticos que están llegando, que llegan con una visión voraz de hacer negocio. Y lo estamos viendo y ahí está. La corrupción está en el peor momento de este país. Tenemos que cambiar ese chip, tenemos que rescatar y ver gente que en realidad quiera hacer un cambio real y no entre a gobierno únicamente para ver qué le va a sacar. Y por el lado social, empresarial, a mí me da una tristeza que Caregua haya frenado su participación. Creo que era una gran institución que auditaba de maravilla, pero que nadie se animaba, en el caso de Chihuahua, a poner la denuncia. Entonces necesitamos fortalecer nuestras estructuras desde la iniciativa privada, desde la sociedad, para que estén vigilando a la autoridad. Y también, por otro lado, los fondos de apoyo de USAID y de otros... Sí, que nos hizo pedazos todos estos, falta de apoyos cuando llega Trump sí. Y corta todos estos programas, pues la verdad es que hemos visto... Y las mismas reglas de operación de un USAID o inclusive de FICOSEC y FECHAC que te hacen imposible acceder a los fondos, pues también matan estos proyectos que son de buenos resultados,
pero empobrecen al socio. Totalmente, totalmente, y tendremos que encontrar alguna forma creativa y decirlo. Hoy por hoy la realidad es que yo estoy impactado con lo que puedes hacer con inteligencia artificial. Creo que por ahí va a venir la solución que podemos darle para poder enfrentar esta falta de recursos en programas que pues venían desde Estados Unidos. También propones administrar un administrador profesional en la ciudad, lo que se ha llamado mucho el city manager, ¿no? Y los regidores electos directamente. ¿Cómo se evitaría que esta administración acumulara demasiado poder sin haber sido elegido por la ciudadanía y quién debería evaluarlo o removerlo? Y bueno, y ahí el tema de la elección de regidores recae mucho en el concepto de gobernabilidad que tienen ahora los municipios, ¿no? Tener un cabildo en contra pues dificultaría la administración. Totalmente, pero necesitamos esos balances, no podemos dejarle tanto poder a alguien más. Digo, lo estamos viendo lo que sucede con la federación, criticamos mucho a la federación, necesitamos contrapesos. Sí, el city manager suena muy bonito, pero la realidad es que hacerlo práctico en México es complicado por el sistema político que tenemos. Y por eso digo, hoy por hoy nos tenemos que preocupar más por todos estos funcionarios de carrera, buscar que cuando cambien las administraciones no vengan y hagan esta barrida total donde quitas gente con experiencia y meten a gente que viene a improvisar mientras agarra la experiencia. Y sí, a la hora, si el día de mañana queremos un city manager, tenemos que pensar en una segunda vuelta electoral, en elecciones primarias, en poder tener elecciones de regidores de forma directa. No sé si disminuir el número de regidores o al contrario, bajar sueldos e incrementar el número de regidores y tener que pues, hacer cabildeo para poder administrar. ¿Va a complicar las cosas? Definitivamente sí, pero creo que habría más contrapesos a la hora de gobernar. Una de los aciertos muy relevantes que manejas ahí en el libro, que tiene que ver con la gobernanza, dice que DESEC se convirtió en una institución capaz de dar continuidad a los proyectos más allá de los ciclos políticos. Y creo que un gran logro ha sido el pacto, la firma del pacto, más allá pues de partidos y de ciclos. ¿Cómo se puede garantizar que esto siga funcionando el próximo año que tenemos elecciones, el 2027? Porque es un tema de cabildeo. Yo creo que al próximo presidente de Desarrollo Económico, Ernesto Hermosillo, que creo que tiene todas las credenciales para ser probablemente el mejor presidente de Desarrollo Económico, es un tema de cabildeo. Uno, si estudia este pacto, no tiene color. O sea, en realidad viene con datos y viene con una visión de qué es lo que necesita Chihuahua para mejorar. Entonces, aunque seas de un lado, otro lado, híbrido o demás, básicamente está la receta. Ya nomás está el que llegue, pues que le eche ese toque, esa sal, esa narrativa que quiera manejar, pero el pacto es totalmente a favor de la ciudad. Oye, un tema aquí muy complicado en la ciudad e inclusive en el estado es el tema del agua y la energía, la luz eléctrica, que son dos límites de crecimiento industrial. Uno, pues por la situación geográfica que tenemos y climatológica, y la otra por el tema de la falta de inversión del gobierno federal en energía. ¿Se podrá llegar al caso que existan proyectos interesantes que no puedan llegar aquí por la ausencia de estos dos elementos tan esenciales? Mira, yo que primero, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Yo sí creo que, por decir, la Junta de Aguas debería ser ya municipal. Debería ser en realidad una empresa público. Como de paso, ¿no? No privada, pero una empresa pública que cotice, si puedes decir, hasta en bolsa, que en realidad tenga reglas de una empresa privada, pero que funcione para el bien de su comunidad, entendiendo que más del 50% de nuestra red tiene fuga. Entonces no es un tema ahorita de que nos falte agua, sino es un tema de que se necesita mayor inversión. Y sumando esto al tema energía, vemos hoy por hoy el gobierno federal está quebrado. No quieren hacer las reformas fiscales que requiere el país. Los programas sociales siguen incrementando, seguimos viendo recortes en educación, en salud, en infraestructura. Entonces hoy por hoy la única salida es cómo involucras a la iniciativa privada sin que sea esta iniciativa privada voraz, rapaz, y en realidad puedas generar política pública hacia el tema de si hay un fin económico, pero a la vez un fin que proteja a su comunidad. Y ahí viene una propuesta que serían las empresas público-privadas mixtas. Pero creo que es un tema que hay que irlo estudiando, saber en dónde sí pueden entrar, pero pronto en el tema de energía definitivamente se va a requerir de inversión privada
para generar la energía que necesitamos para el futuro. Ya que comentas lo de la Junta de Aguas, ¿qué visión tienes sobre tránsito? Mira, volvemos un poco a los temas de movilidad, entender que esto es no solo hacer un Poniente 5 o generar más puentes. Hoy por hoy muchos de los retos es la falta de infraestructura que tiene nuestra ciudad. Entender que esto viene básicamente desde finales de los 80, viene donde el municipio le cede a gobierno el hacer las funciones de policía vial, y ahí vemos, pues hoy por hoy, que el tema se vuelve una caja recaudadora y ese dinero no regresa a la misma ciudad. Y es por lo que sí se está solicitando y se va a solicitar que tránsito vuelva a la capital en el próximo gobierno. Que sea municipal. Que sea municipal, probablemente en etapas. Primero a lo mejor puedes tener la infraestructura, sería una inversión fuerte en semáforos inteligentes, señalética, educación, ¿sí? Y luego Educación después a vial. lo mejor, sí, educación vial, y después de ahí, ahora sí pensar en cómo le haces para que la fuerza de la policía vial se integre a una policía municipal, como lo tienes ya en Estados Unidos o como lo tienes en algunas ciudades de mismo México, ¿no? Monterrey, un Jalapa, en lugares donde ya es una sola fuerza ayudando en temas de prevención y de vigilancia. Estamos llegando al final, se fue rápida la media hora. Corazón del Norte. ¿Con qué te quedas, Pepe? Pues no me dijiste en qué diferencias del libro, No le comentó y luego también preguntarle, ¿y si sí? Sí. Oye, no, pero mira, decirlo, este libro, yo no me dedico a escribir libros, o sea, la realidad es que fueron mis experiencias, muchas de las cosas que he escrito en estos 12 años en el Heraldo, entonces fue de cierta manera algo sencillo, pero sí, a la hora de la hora yo creo que no estoy buscando las respuestas, aquí el que lo lea no va a encontrar las respuestas, yo que más bien está haciendo las preguntas que necesitamos para generar lo que sigue, y de aquí es por lo que hice el podcast. El podcast estoy invitando a muchos de los líderes a opinar y es un libro vivo. O sea, ya de hecho se está pensando en la segunda edición del libro porque me lo ha solicitado ya la gente que lo ha leído. Sepan, lo pueden comprar en Amazon, cuesta $1 en digital, nomás deje su reseña. Físicamente sí tiene un costo de 250 pesos, también lo pueden adquirir ahí en Amazon, pero eso se trata, ¿no? El generar foros de discusión. Y cerraría con esto. Hoy por hoy se volvió muy polémico un tema que presenté el fútbol, pero la excusa no es el fútbol, es poder comprobar que si nos juntamos como ciudadanía podemos lograr proyectos como el tener un equipo profesional. Entonces por ahí van a haber una serie de artículos, investigaciones y esto va a tener mesas de trabajo. ¿Para qué? Para ver qué es lo que podemos hacer. Y lo mismo va a suceder con los temas viales y los temas ahorita de emprendimiento de las pymes. O sea, ese es el objetivo, el poder llevar la discusión viva, no solo, como ahorita me decían, es la primer cartelera que vemos que tenga un contenido. Bueno, no solo el libro es un libro, el libro también tiene su podcast y ese podcast está generando discusión, que lo que queremos es quienes vayan a llegar a gobernar, pues tengan más elementos para tomar mejores decisiones. ¿Dónde te pueden encontrar para ver si se animan a participar en las mesas? Yo te diría en redes sociales, síganme, Jorge Cruz, CUU, las iniciales del acrónimo del aeropuerto de la ciudad de Chihuahua. Ahí me siguen en TikTok, en Instagram, Facebook. Sí contesto yo. Hoy por hoy... no son robots. No es cloud, no es robot. No estoy del todo el día pegado, pero por lo general en la noche procuro checar y revisar mensajes. Hay de todo, mentadas de madre, sí, que no lo entiendo. Hay otros que felicitan. Pero pues de eso se trata, ¿no? De que sea un foro pues de discusión. De discusión. Sí. Muy bien, Jorge, gracias. Nos vemos la próxima semana.